Cómo establecer metas de venta para tu equipo de ventas de paneles solares que realmente sean alcanzables, que realmente se consigan mes tras mes. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Antonio, director de Kiloventas. En Kiloventas ayudamos a integradores solares a aumentar sus ventas 500,000 pesos cada mes y simplificando la operación. Y bueno, en este breve video quiero platicarte una estructura o más bien una forma de plantear metas comerciales para tu equipo solar que estuvimos, hay un video sobre cómo estructurar un equipo de la fase de 0 a 200,000, de 200,000 a 500,000 pesos mexicanos. Y este es un breve video, vamos a ir directamente a esta parte de las metas, que la primera parte es entender y conocer tus números. Digo, realmente mucho de la parte de ventas es un juego de números. Sabemos que si tengo tantas citas y atiendo tantos clientes y con una tasa de cierre de tanto puedo conseguir tal resultado. Claro, nada está escrito en piedra, pero los números no mienten. Entonces, con esta parte, además de tener, cuando tienes un sistema de adquisición de clientes predecible, que ya hemos platicado sobre este tema, cómo hacer anuncios que funcionan, cómo crear un sistema de adquisición de prospectos calificados, realmente el juego de ventas se convierte en un juego de números, en un juego de saber cuántas citas necesito, sabiendo mis otros números. Entonces, ¿cuáles son estos números que tanto digo, que tanto platico? Primero vamos a plantear con la pregunta de cuánto quiero vender al trimestre, que realmente es basado en experiencia previa. Digo, encantado no de vender 10 millones de dólares, 20 millones, pero también es basarnos en la experiencia previa. Y la siguiente pregunta, ¿cuánto debo de vender al mes? Ok, y vamos a hacer este ejemplo, por ejemplo, de cuánto quiero vender al trimestre. En este caso va a ser 1,500,000 pesos de ventas al trimestre. ¿Por qué? Porque basado en la experiencia previa, el trimestre pasado vendimos 1,250,000. Ahorita les voy a platicar cómo planteamos ese número también. Pero a partir de esto es cuánto debo de vender al mes y sobre todo esta pregunta es muy importante, ¿cuánto puedo vender al mes basado en la experiencia de venta personal de los vendedores y la capacidad de instalación? Porque vuelvo a lo primero, podríamos ponernos la meta de vender 100 millones de dólares si queremos el siguiente mes, pero recordemos que estamos buscando que sean alcanzables, que realmente puedan nuestro equipo de ventas o nosotros si estamos apenas vendiendo solos poder conseguir estas metas y que además al estarlas consiguiendo nos ayude a la moral, a la motivación del equipo de ventas. Entonces, a partir de eso, ¿cuánto realmente puedo cubrir al mes? Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es mi promedio de valor de proyectos? Si te pones a analizar, si haces el cálculo de todos los proyectos que has estado vendiendo, vas a encontrar el promedio del valor de proyectos. Puede estar dependiendo el tipo de cliente con el que trabajes, dependiendo también de la experiencia pasada, vaya. Pero en este caso nos vamos a basar en un valor de promedio de 130,000 pesos aproximadamente, que más adelante vamos a hacer el ejercicio. ¿Y cuántos proyectos debo de vender? Ok, si quiero vender un millón quinientos, ¿cuántos proyectos debo de vender basado también en el promedio de valor de proyectos? Voy a mostrar un ejemplo para aterrizar todo este ejercicio, pero basado en los proyectos, digo, realmente podemos vender un proyecto media tensión de 200 paneles, por ejemplo, y estamos incluso superando la meta, pero basado en la información que tenemos previamente, en la data que tenemos previamente, cuántos proyectos debería de vender. A partir de esto, cuántas citas debo de tener. Ok, si debo de cerrar, digamos, en este caso lo vamos a ir mostrando. Nuestra meta en este trimestre es vender 1,500,000, por lo que debemos de vender 500,000 pesos este mes. Esta será la zona amarilla, que voy a explicar más a detalle esto de las zonas, amarilla, roja y verde. Entonces, basado en que debo de vender 500,000 pesos al mes, nos hacemos la pregunta, ¿cuántos proyectos debo de vender? O cuánto es mi promedio de valor del proyecto. En este caso son 125,000 pesos, que son promedios de aproximadamente 13 paneles, digamos, 14 paneles. Entonces debo de entender que debo de vender 4 proyectos para lograr esta meta de 500,000 pesos. Con vender 4 proyectos al mes puedo cumplir esta meta de 500,000 pesos. Eso quiere decir que solamente es un proyecto que debo de vender a la semana. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántas citas debo de tener? Basándonos en que nosotros como vendedores o basándonos en que nuestro equipo de ventas tiene una tasa de cierre del 20%, que es una tasa alcanzable, necesitan tener 20 citas para lograr esos 4 cierres. Perfecto. ¿Cuántas citas debo de tener?
una al día o 5 a la semana, prácticamente tener una cita diariamente, que no es nada del otro mundo, es algo bastante alcanzable, que es todo vendedor que esté preparado y que esté dispuesto a hacerlo lo puede lograr. Nos vamos a la siguiente pregunta: ¿cuántos leads, cuántos prospectos debo de atender o debo de recibir? En este caso, para conseguir las 20 citas, debo de atender 40 leads, que estamos hablando de atender 2 personas al día, de recibir 2 prospectos calificados al día. Volvemos a lo mismo, esta es una meta bastante alcanzable que un vendedor bien preparado lo podría conseguir. Y básicamente estas son las preguntas. ¿Cuánto debo de invertir en publicidad? Aquí cada caso va a variar. Hay personas que tienen costos de 50 pesos, hay otros que tienen costos de 100 pesos. Todo debe variar y todo esto, como lo decimos, es basarnos en la experiencia previa que tuvimos. También aquí cuánto debo de invertir en publicidad. Probablemente si subimos el presupuesto de publicidad comparado al mes pasado, nos va a incrementar el costo por lead, entonces también debemos de prevenir eso. Aquí les recomiendo asesorarse con un experto, por ejemplo el equipo de Kiloventas. No es por hacer un anuncio, pero qué gran equipo es ese equipo de Kiloventas. Y aquí va una recomendación: establecer metas 20% superiores o por encima de los resultados del trimestre pasado. Digamos, el trimestre 1 vendimos 1.250.000 pesos. Este segundo trimestre vamos a vender 1.500.000. A partir de esto lo vamos a dividir en metas mensuales de venta. Basado en 1.500.000, vendemos 500.000 al mes. Vamos a conseguir cada trimestre nuestras metas si estamos vendiendo 500.000 al mes. Y como lo decía, esta va a ser nuestra zona amarilla. Voy a explicarles sobre qué es eso de las zonas y por qué es una gran herramienta para el equipo de ventas. Nota: un vendedor puede tomar 15 citas semanales o 60 mensuales. ¿Por qué agregué esta nota? Porque es importante entender la capacidad de atención a las citas de cada vendedor. Porque no necesariamente para estar vendiendo estas cantidades necesitas un equipo de 5 o 6 vendedores. Realmente puedes tener un equipo incluso de un solo vendedor si es un gran vendedor. ¿Y por qué nosotros recomendamos a nuestros clientes que si quieren lograr esta meta de ventas tengan un equipo de aproximadamente 3 personas, 3 vendedores? Porque si previamente no tuvieron un equipo de vendedores y comienzan a trabajar con nosotros y ya tienen su equipo de venta, de esas 3 personas estamos probando, por así decirlo. Estamos haciendo pruebas para ver cuál de esos es los mejores vendedores. Ley de Pareto: 20% de nuestras acciones nos van a dar el 80% de nuestros resultados. Eso quiere decir que uno de esos 3 vendedores nos va a dar estos resultados que estamos buscando. También los otros pueden vender, pero quizás no están llegando a las metas. Y es por eso que necesitamos saber y establecer las reglas del juego claras desde un principio para saber qué es lo que esperamos de ellos como vendedores. Porque, digo, aquí me estoy desviando un poco del tema. Recomendación: no siempre debes de tener bastantes vendedores tan solo porque sean comisionistas y puedan meter un proyecto y otro. A veces los vendedores que no son calificados, que no son aptos, que no es un talento realmente que aporte el equipo, pueden ser manzanas podridas que estén afectando el rendimiento del equipo en general. Pero bueno, ese es tema para otro video. Vamos a ver sobre las zonas rojas, amarillas y verdes. Básicamente, la zona amarilla es la zona promedio, la zona o las expectativas que tenemos sobre cada vendedor. Esto quiere decir que cumpliendo con la zona amarilla, cumplieron con el trabajo. Felicidades, cumplieron con lo esperado. ¿Qué pasa con la zona roja? Básicamente están cumpliendo por debajo de lo esperado, están cumpliendo por debajo del promedio. Esto quiere decir que no están cumpliendo con el trabajo, no están cumpliendo con los resultados necesarios para continuar en nuestro equipo de ventas exitoso, nuestro equipo de ventas efectivo. Pero ¿qué pasa? Quizás es un gran vendedor, quizás Kiloventas los capacitó muy bien por lo que están por encima del promedio, que es la zona verde, prácticamente la zona donde el vendedor quiere estar. ¿Por qué? Porque además de llevarse más comisión, le vamos a estar ofreciendo diferentes incentivos, diferentes bonificaciones, que es desde un plan de carrera, lo vamos a ver más adelante. Pero en pocas palabras, son comisionistas, son vendedores, deben de buscar estar siempre por encima del promedio. Realmente las personas que buscan estar por encima del promedio, entregar más resultados, son las personas más comprometidas y obviamente las más talentosas, los que entregan mejores resultados. Podrás ver que aquí explico la parte de consultor senior, consultor junior. No me voy a meter tanto en esa parte el día de hoy. Eso es un video totalmente diferente, pero es entender que para establecer las metas debes de conocer tus números actuales y debes de conocer
¿qué es lo que se puede lograr? Básicamente, si un vendedor que no es apto, que no es talentoso, que no tiene diferentes factores, pero no está vendiendo, vaya. Si está vendiendo, digamos, 200,000 pesos al mes y le pides que el siguiente mes venda 1,000,000 de pesos, puede hacerlo, pero seamos realistas. Si queremos tener ventas de manera predecible, debemos de basarnos en números, en estadísticas, en datos, no simplemente en yo quiero, yo puedo. Es basarnos bastante en lo que son los números, porque digo, al final el número, los números no mienten, nos van a indicar cuáles son nuestros resultados, sobre todo en la parte de ventas. Y voy a explicar en otro video esta parte del consultor junior, pero quiero mencionar esto. Importante, al estar más de 2 meses en la zona roja, automáticamente el vendedor pasará a un puesto inferior, a consultor junior. O si no tienes esta estructura de organigrama, esta estructura de puestos de venta, ¿qué puede pasar si en los 2 meses está en la zona roja? Primero, en el primer mes le puedes hacer un llamado de atención. Oye, no cumpliste este mes. ¿Por qué? Dime en qué te puedo apoyar. Siempre buscar apoyar también a las personas, entender qué está haciendo, cuál es el proceso de venta, qué está pasando, por qué no está dando los resultados. Segundo mes puede ser una llamada de atención, incluso por así decirlo, con un castigo y pues no estás logrando las metas. Digo, en este segundo mes no se recomienda tanto o no recomiendo yo tanto el castigo porque prácticamente el castigo es decirle, si el siguiente mes cumples o más bien sigues sin cumplir con las metas, estás en peligro o estás siendo candidato a ya no formar parte del equipo. Que vas a decir, oye, pero es vendedor, gana en base a comisiones, gana en base a comisionistas, después vamos a ver si hay que pagarle sueldos y todo eso. Pero aunque este vendedor sea comisionista y tú puede que no le estés pagando un sueldo, sino solamente en base a comisiones, esta persona va a estar afectando a tu equipo de ventas, va a ser como una manzana podrida que va a estar afectando a las demás. Por eso también es recomendable que el talento, las personas que ni siquiera vayan con la cultura de la empresa, que buscamos una cultura de excelencia, una cultura basada en resultados, en lograr los objetivos, pues es mejor darle las gracias y quedar en buenos términos, que después sea un problema mucho más grande. Pero bueno, si tienes este organigrama, pues lo desciendes en esa segunda llamada de atención y si sigues sin cumplir, si otra vez en un puesto más bajo donde se le piden menos resultados, menos metas, sigue sin cumplir, ya no podrá formar parte del equipo. Si de plano no está vendiendo, nos está robando tiempo por lo menos. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver lo que son los milestones o los objetivos de bonificación. ¿Qué es esto de los milestones? Prácticamente, por así decirlo, son como grandes objetivos para todavía mantener más motivado al equipo de ventas. Que quiero poner un ejemplo, pero es como lograr el paso 1, el paso 2 y el paso 3 y se te desbloquea algún premio, por así decirlo. Nota antes de platicar sobre esto, estos bonos son acumulables. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que si cumplen el primer objetivo, no le vamos a dar este bono instantáneamente, sino hasta que complete los 3 milestones, o incluso lo podemos manejar como 4 o como 5 milestones, lo podemos dividir en pequeñas partes. Lo recomendable es con 3 milestones y de esta forma, cumpliendo ya con los 3 objetivos o con los 3 milestones, puede cobrar los bonos, incentivos que le estemos regalando. Aquí proponemos un bono efectivo, prácticamente consigues o vendes 1,000,000 de pesos, además de tu comisión obviamente, te estás ganando un bono de 10,000 pesos, pero atención, ojito aquí, no puedes cobrar estos 10,000 pesos hasta que logres vender 3 millones de pesos. Pero ¿qué pasa en esta parte? Además de vender 1,000,000 de pesos, lograste vender 2 millones de pesos, vas a tener un bono de 20,000 pesos por lograr este objetivo. Y para cobrar esos 20,000 pesos y estos 10,000 pesos, que un acumulable ya son 30,000 pesos, vas a tener que lograr la tercera meta, que es vender 3 millones de pesos. Prácticamente aquí tienes un bono de 30,000 pesos. Por lo que una vez que te entreguemos el bono, estamos hablando de que te vas a llevar 60,000 pesos de bono. ¿Y por qué se hace así y no instantáneamente? Porque algo que hemos visto es que cuando se les paga el bono instantáneamente, cuando son buenos vendedores, están entregando los resultados, pero cuando les das un extra de dinero y aparte probablemente lleven muy buena comisión al llevarse esa cantidad de ventas, es muy probable que ese mes empiecen a aflojar porque ya cumplieron con las metas, ya cumplieron con lo que necesitaban para cobrar en ese momento su bono, tienen dinero, empiezan a aflojar
y eso también te puede repercutir en la empresa, en las ventas que tú estés teniendo. Entonces prácticamente es una forma de pagar bonos a futuro para que se mantenga todavía mucho más motivado para que pueda cobrar sus bonos y pueda ahora sí disfrutar porque ya está cumpliendo con muchísima excelencia. En esta parte, bueno, al ser consultor, consultor senior, perdón, tienen acceso al líder de ventas. En otro video vamos a ver esa parte, cómo estructurar, que de hecho ya hay un video sobre cómo estructurar el equipo de ventas. Y prácticamente también con el consultor junior viene siendo prácticamente lo mismo. Que por ejemplo acá les vendemos también la idea de que, o les vendemos ese plan de carrera, de que son consultores juniors, se convierten en consultores senior y además de tener acceso o tener diferentes metas o diferentes responsabilidades, les damos acceso a mejores leads. Estamos hablando ya de leads de más de 30 paneles, de más de 50 paneles, que pues, las comisiones van a ser mucho más altas, claro que sí, en esta parte. Pero bueno, este es como un general sobre cómo establecer las metas. Importante revisar lo que son los números y establecer a partir de esto las metas. Si tienes dudas, si no te quedó claro en esta parte, me encantaría invitarte a que tengamos una breve llamada para poder crear esta misma estructura dentro de tu empresa, basado en los números que tú tienes, basado en las metas, cantidad de vendedores, diversos factores, para poder crear ahora sí que un plan de metas de venta exitoso para tu empresa solar. Digo, me encantaría poder también platicar de más cosas sobre ti, diferentes estrategias para poder ayudarte a escalar tus ventas solares. Así que comenta este video, contáctanos en kiloventas.com, cualquiera de los espacios donde puedas contactarnos, te atenderemos con muchísimo gusto. Mi nombre es Antonio Jiménez, espero este video te haya sido de bastante valor y estamos en contacto. Que estés muy bien.